Ya, entonces aquí vamos a crear unas cuantas diapositivas y empezamos, ¿no? Primero haremos un poquito la introducción de esta última unidad y después ya vamos a estar por lo menos con el temario acabado y ahí vamos a hacer un ejercicio de examen que habla de esas distancias, que no es difícil, ahorita enseguida vamos a ver. Página 106 y bueno, es la idea hipérbola. Ya, entonces en la hipérbola tenemos algunos datos, ¿no? Por ejemplo, ahí dice, se llama hipérbola lugar geométrico de los puntos P, X, Y de un plano de tal manera que el valor absoluto de la diferencia de sus dos distancias a dos puntos fijos del plano es igual a una constante. Dichos puntos se llaman focos, F1, F2 de la hipérbola. Y la distancia en valor absoluto, esto nos anotamos, es muy importante. En valor absoluto, la distancia del foco 1 hacia un punto P menos la distancia P hacia el foco 2 en valor absoluto es 2 veces A. Aquí hay que entender ahora que A ya no es el más grande como en la elipse. Aquí C viene a ser el más grande. Entonces eso cambia. Se mantiene todavía que la excentricidad es C sobre A y se mantiene que el lado recto es 2B cuadrado sobre A. Esas otras relaciones que usábamos en la elipse también se mantienen. Entonces, a ver, sobre esa base vamos a trabajar si se puede, no se puede, y un poco las ecuaciones le explicamos, que es lo importante de la teoría, ¿no? En realidad, la teoría está centrada con hacer cumplir esta fórmula, ¿no? Esta fórmula es la principal. Entonces, la resta o la diferencia de las distancias a los focos tiene que ser 2 veces A. Eso es importante, es la definición. Y de ahí tenemos obviamente el eje real, donde está el centro, los dos vértices, los dos focos, como puedes ver ahí en la página 106. Hay también el lado recto, también es la distancia que pasa de un lado de la hipérbola a la otra por el foco, ¿no? Entonces hay dos. El eje imaginario es el eje que no corta la figura. En este caso es perpendicular al eje de la hipérbola, ¿no? El eje de la hipérbola hemos dicho que es el del centro, los dos vértices, los dos focos. Y el que no corta sería el otro, ¿no? El imaginario. Bueno, y ahí más o menos nos aclara algunas cositas, por decir, si nosotros tenemos que el centro es 0, 0, o sea, está en el origen, entonces x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. Entonces se supone que aquí, se supone que a es mayor a b, ¿no? Y se supone también que el eje de la hipérbola es paralelo al eje X. Entonces ahí puedes ver en el gráfico cuando todo esto sucede. Entonces tenemos así, digamos, el eje Y. Tenemos aquí el eje X. Se supone que aquí está el centro. Ahora hacia el vértice, aquí está el vértice 1, digamos aquí el vértice 2. Y un poco al interior está el F1 y el F2. Se supone que aquí hay un lado recto, más o menos digamos así, y de esta parte va a venir la hipérbola. En este caso, digamos algo así también, y por ahí va a pasar la hipérbola. Entonces, donde está el centro, los vértices, un poco, es el eje de la hipérbola, que en este caso decíamos paralelo a X. Y bueno, la deducción y todo lo demás está en función a un valor de P. Los aspectos importantes aquí es de la distancia del centro al vértice sigue siendo A, del centro al foco sigue siendo el parámetro C, y bueno, aquí hay un eje, o sea, entre A y C hay que hacer, digamos, como un rectángulo hay que elaborar que pase por el vértice, como un rectángulo esta longitud, para que, digamos, aquí este es imaginario que llamamos es el parámetro B. Entonces, por eso C es más grande, es como la hipotenusa, que es sigue siendo del centro al foco. ¿Para qué se hace esto? Porque se supone que por esta diagonal, por el punto central y por esta diagonal pasan las asíntotas. Entonces, bueno, la idea es una suerte de, bueno, no sería tangente porque no corta,
¿no? No toca a la figura. Esa es la idea de esto, ¿no? Entonces pasa por las diagonales y nunca corta, es la idea de las asíntotas, ¿no? Hay dos asíntotas entonces. Bien, sobre esta base entonces ya tenemos una ecuación. Obviamente sucede lo mismo, solamente si el centro se mueve, a chica, entonces x menos h al cuadrado sobre a cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrado, y esto es 1. Entonces lo mismo, ¿no? La misma idea. Tendrías aquí, digamos, un eje, digamos, ahí está el y aquí está el eje de las abscisas. Entonces supones, digamos, que aquí podría estar el centro de coordenadas HK y, bueno, una longitud, digamos, al vértice 1, otra longitud al vértice 2, un poquito más allá está el foco 2 y más adentro el foco 1. Entonces, igual, de la misma manera, esto asumes que nuestra hipérbola va a ser algo así. Entonces, aquí tiene que haber un parámetro B y en base a ese parámetro B se arma, si usted quiere, un rectángulo que pase por los vértices, por ambos vértices, y después tiene que pasar por esta diagonal, el punto y la otra diagonal. Tiene que pasar una de las asíntotas. Por el otro caso lo mismo, la diagonal, el centro y la otra diagonal, la otra asíntota. Y se puede hallar también estas ecuaciones. Entonces lo importante es que esta longitud de aquí, el imaginario es el parámetro B, del centro al vértice es el parámetro C, digo A, perdón, y del centro al foco más bien el parámetro C. Y bueno, obviamente cumple esta relación, ¿no? Como decir, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los otros catetos. Entonces el centro ya es HK. El otro caso viene cuando la hipérbola está al revés. Bueno, o sea, si esta es horizontal, la otra sería vertical. Entonces, si nosotros un poco, digamos, esto quisiéramos mover para graficar, digamos un poquito, la idea principal ahora sería así, ¿no? Nuevamente el centro sería 0, 0, digamos, en el origen. Ahora ya tendría que quedar aquí y al cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Entonces esto vemos ahí en la misma página, esta 107, ¿no? Bien, se supone siempre que a es un poquito mayor a b, ¿no? Y obviamente también mayor, bueno, c sería el mayor, ¿no? El más grande. Eso también hay que notar. C puede ser más grande que a, porque es la hipotenusa. En general va así, ¿no? Entonces A es mayor a B porque por eso está positivo, si no sería al revés, ¿no? Quizás tienes que fijarte que aquí la letra A está sobre X, aquí la letra A está sobre Y. Entonces, en este caso la hipérbola tendría que ser vertical. Como es vertical, entonces esto podría ser algo así. Aquí estaríamos el eje Y y aquí tenemos el eje X. Decíamos en el eje Y, entonces aquí está el 0, obviamente el origen. Puede ser que para el primer caso ahí también está el centro. Entonces, lo que decíamos ahora es, si va a ser vertical, digamos aquí está B1, aquí está B2. Un poquito adentro estaría el foco 1 y un poquito dentro el foco 2. Y bueno, tendría que haber aquí, como les decía hace rato, un parámetro, ¿no? Digamos, esa longitud que va a ser B, obviamente simétrico, y de ahí se dibuja un rectángulo. Un rectángulo, entonces, por los vértices. ¿Y esto para qué nos sirve? Se supone que por ahí va a trazar este punto, el centro y la diagonal, este punto, el centro y la diagonal. Trazamos entonces las asíntotas. Bueno, con una reglita seguramente usted lo va a hacer mucho mejor. Y aquí lo importante es la idea central. Y después tenemos que hacer pasar la figura, que en este caso la hipérbola, que va a tocar al vértice, obviamente, ¿no? Entonces de aquí toca al vértice y después del vértice continúa. Entonces ahí tendríamos nuestra hipérbola. Entre los parámetros importantes ya le habíamos comentado. Del centro hacia el vértice es el parámetro A, del centro hacia el foco es el parámetro C, y esta otra longitud es el parámetro B. Entonces sería de esa manera.
Si el centro estuviera desfasado, centro fuera HK, entonces sería y menos k al cuadrado sobre a cuadrado menos x menos h al cuadrado sobre b cuadrado. Y esto sería igual a 1, ¿no? Entonces el 1 es parte de la forma. Igual, de la misma manera, tendríamos un eje de referencias de las ordenadas y otro de las abscisas. Y por decir, trabajamos aquí, ahí está el centro HK, entonces, digamos aquí el vértice 1, la misma longitud debajo el vértice 2, más aquí el F1, más aquí el F2, digamos aquí el parámetro B, y sobre eso un rectángulo, ¿no? Entonces aquí con reglita puedes dibujar así el rectángulo de vértice a vértice, ¿no? Y luego es importante de una diagonal por el centro, la otra diagonal, haces pasar la cinta. Una recta punteadita, digamos, ¿no? Lo mismo hacemos para el otro sentido, en el cual pasa por la diagonal y también por la otra diagonal. Y bueno, de esta forma nuestra hipérbola tendría que ser por el vértice, algo así, y aquí también por el vértice, algo así. Bien, eso es un poco, digamos, la teoría, ¿no? O sea, todo esto está en la 107, es un poco la teoría que se basa en una distancia y un parámetro C, es importante. Vamos a hacer, como hace rato, al menos la parte teórica, vamos a hacer la deducción de la fórmula, que es importante que sepa, porque en base a eso se puede resolver varios ejercicios también. ¿Ya? Entonces, ¿qué queremos deducir? X al cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. Aquí hemos dicho que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Y también hemos indicado que la distancia de un punto hacia un foco menos la distancia de un punto hacia el otro foco, mejor si es en valor absoluto, es 2 veces el parámetro A. Entonces, la pregunta aquí bien sencilla es, queremos resolver primero esta que está su centro en 0, 0, en el origen. Entonces, como hemos dibujado hace un momento, más o menos tenemos que hacerlo igual. Digamos, aquí está el vértice 1, aquí está el vértice 2. Más aquí está el foco 1 y más aquí está el foco 2. Bien, entonces habíamos dicho que debemos armar con el parámetro B, que puede ser este, hay que armar un rectángulo. Siempre es posible hacer esto, siempre. Ya, enseguida en los ejercicios de esto le vamos a explicar. Entonces, si la asíntota pasa, digamos, como decíamos, algo así, y de esta manera igual, un poco por ahí. Entonces, la teoría que estaba definida decía, pasa por el vértice, tienes ahí la figura, la hipérbola, pasa por el vértice, la hipérbola, y ahora lo que necesitas es un punto. Vamos a suponer que el punto está en el primer cuadrante. El punto va a tener coordenadas X, Y. Bien, ¿cuál es la idea principal? Entonces nos dice que hay que relacionar estas longitudes con los focos. Entonces, digamos, de aquí tendría que trabajar ahí y de aquí del foco tendría que trabajar aquí, ¿no? La idea es que vaya al punto. En este caso vemos que como F2 está a la izquierda, si yo pondría F2 primero, siempre la distancia al restar el más grande más el pequeño va a dar positivo. Entonces, a este se le asignaría, digamos, X2 y E sub 2 y vamos a usar distancia entre dos puntos. Si aquí está el centro en el origen, y del origen al foco es el parámetro C, entonces este estaría C0. En cambio, al otro lado sería menos C0, ese sería el parámetro que necesitamos. Entonces yo aplico la distancia entre dos puntos, o sea, la distancia de P sub 1 a P sub 2 es igual, y ahí viene la fórmula de ese tiempo, X2 menos X1 al cuadrado, más Y sub 2 menos Y sub 1 al cuadrado, ¿no? Como el teorema de Pitágoras. Y en este caso aplicamos para estos valores y pensando que este puede ser X1 Y1 y este puede ser X2 Y sub 2. Entonces resuelve. Entonces aquí dice, si quiero hallar la distancia
En valor absoluto, para que no esté, aquí me estoy fijando que del punto P hacia F2 es el más largo y la distancia de P hacia F1 es el más corto, entonces me va a salir positivo, ya no va a necesitar del valor absoluto. En este caso, entonces tendría que ser algo así. Raíz de x2 es x. Aquí he vivido. Aquí, este mejor nos conviene que ambos sean 1, ¿no ve? Porque vamos a hallar distancia entre dos puntos. Entonces, nos conviene que sea este 1 y este 1. Entonces aquí tendría que restar x menos cambia más c al cuadrado. El siguiente sería y menos 0 al cuadrado. Aquí voy a dejar la 2a y la otra distancia voy a transponer. O sea, esta parte vamos a cambiar de lugar. Va a cambiar el signo. Entonces ahí anotamos más la distancia de P a F1. Entonces ahí sería x menos c al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. De ahí entonces algunas operaciones con la raíz hay que elevar al cuadrado. Elevamos al cuadrado. Entonces aquí este cuadrado se puede eliminar con este. Entonces me queda x cuadrado más 2xc más c cuadrado más y cuadrado es igual 4a cuadrado más 4a por la raíz x menos c al cuadrado más y cuadrado, ¿no? Y menos 0 al cuadrado. Bien, aquí un poquito tiene que ser c. Y el cuadrado del segundo, entonces aquí me va a quedar x cuadrado menos 2xc más c cuadrado más y cuadrado. Si hacemos algunas operaciones, entonces x cuadrado se va a eliminar, c cuadrado se va a eliminar, y cuadrado se va a eliminar. Entonces, esta cantidad, vamos a, digamos, 4a, dejamos 4a por la raíz, x menos c al cuadrado más y cuadrado. Al otro lado, este 2 podría pasar a restar 4xc. Entonces, en realidad, este y este cambiando de signo se ha sumado. El 4 al cuadrado puede pasar a restar 4 al cuadrado. Como hay puro 4, entonces puedo dividir ese coeficiente 4 y también puedo escribir al revés. A x menos c al cuadrado más y cuadrado es igual. Aquí el 4 elimino, podría quedar xc menos a cuadrado. Para seguir haciendo operaciones, aquí nuevamente necesito elevar al cuadrado. Entonces, para que un cuadrado se elimine con la raíz, aquí me queda a x cuadrado menos 2xc más c cuadrado. Y aquí el a cuadrado al cuadrado y me quedaría aquí y cuadrado, ¿no? Bien, en este otro lado sería el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Hay que multiplicar a cuadrado x cuadrado menos 2a cuadrado xc más a cuadrado c cuadrado más a cuadrado y cuadrado. Es igual a x cuadrado c cuadrado menos 2xc a cuadrado más a la cuarta. Entonces hay que ver si se puede simplificar algo como este factor que es igualito. Y tratar de armar una ecuación, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué podríamos hacer aquí? Digamos, si tenemos a cuadrado x cuadrado y transponemos c cuadrado x cuadrado, aquí nos continuaría quedando más este a cuadrado y cuadrado, vamos a dejar pendiente, aquí va a quedar a cuarta menos a cuadrado c cuadrado. Entonces hacemos factor común aquí x cuadrado, ¿no? Entonces x cuadrado factorizas, te queda a cuadrado menos c cuadrado. Es igual a cuadrado y cuadrado. Aquí teníamos el signo más, entonces aquí tenemos que copiar el signo más, ¿no? Más igual. A cuadrado factoriza a cuadrado menos c cuadrado. Y ese a cuadrado menos c cuadrado tenemos que sacar de aquí. Entonces, aquí si te fijas, a cuadrado menos c cuadrado sería como menos b cuadrado, ¿no? O sea, bueno, quizá era multiplicar por menos 1, pero ya lo tenemos así, ¿no? A ver, aquí lo ponemos eso.
Esto dice que vale menos b cuadrado. Esto vale menos b cuadrado. Bien. Si hacemos algunas operaciones, aquí lo que podríamos pensar es, para que salga 1 a la derecha, eso es lo principal, tendría que dividir entre menos a cuadrado b cuadrado. O sea, hay un signito de más, digamos, ¿no? Entonces, si aquí tengo un menos y aquí tengo otro menos, entonces da más. Al dividir va a ser x cuadrado sobre a cuadrado. Menos, aquí porque menos entre más. Y cuadrado, el a cuadrado se simplifica, va a quedar b cuadrado y aquí va a quedar 1. Y de esa manera se deduce la fórmula, ¿no? Ya teniendo la fórmula, entonces ya está demostrado, entonces sería de la misma forma se puede resolver cuando el eje de referencia, o sea, el centro ya no está en el 0, 0 más bien. O sea, se puede resolver cuando el centro está en HK, de una forma similar, como habíamos hecho en la elipse. Voy a anotar y cualquier cosa me avisa. Estamos en la página 110. 110 dice segundo parcial 1. Y ahí tiene el ejercicio 3. Entonces dice, determina la mínima distancia de la elipse y la hipérbola. Ya. Entonces había que desarrollar un poco la hipérbola para que se entienda. Entonces, si no, ¿cómo vas a resolver? Pero vamos. Queremos hallar, dice, la distancia mínima. No importa si dice mínima, máxima, o sea, bueno, lo mismo, ¿no? Hay que hallar los puntos o de un punto una recta. Luego dice, hay que hallar, dice, de un foco de la elipse. Listo, entonces tengo el foco y aquí tengo que armar la elipse. Entonces en la elipse me voy a anotar 8x cuadrado más 9y cuadrado menos 16x menos 54y más 17 igual a 0. Y uno de los vértices, hay otro dato, entonces aparece otro, pero ya es vértice. Este vértice ya aparece, pero es de la hipérbola. De la hipérbola, y ahí te da la ecuación, 16x cuadrado menos 49y cuadrado más 128x más 196y menos 724 igual a 0. Y realice un gráfico adecuado. Voy a ir ahí. Vértice de la hipérbola. Y nos daba la ecuación 16x cuadrado menos 49. Esta ecuación se va a revisar, por favor, si está igualito al del libro, para que nos salga igual también la respuesta, obviamente, ¿no? Menos 724 igual a 0. Ya. La elipse era 8x cuadrado más 9y cuadrado menos 16x menos 54y más 17 igual a 0. Y bueno, en este caso, el vértice de la hipérbola es 16x cuadrado menos 49y cuadrado más 128x más 196y menos 724. Genial. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es, tengo que trabajar en ambos, ¿ya? Entonces voy a trabajar primero con la elipse. Para que pueda graficar, tengo que hallar obviamente el centro, vértices, focos, todo, ¿no ve? Para poder dibujar. Entonces aquí debo completar cuadrados, o sea, 8x cuadrado a un ladito, 16x al lado, dejamos un espacio, 9y cuadrado al otro lado, menos 54y, dejas espacio y el 17 va al otro lado. Transpones, cambia de signo. Primero factorizas, 8, te queda x cuadrado menos 2x, dejas el espacio. Factorizas 9, y cuadrado menos 6y, y te queda menos 17. Y aquí viene un poco el completar cuadrados. La mitad del de grado 1, 1 al cuadrado. La mitad del de grado 1, 3 al cuadrado. Pero no te olvides que afuera hay un 8 y afuera hay un 9. Entonces aquí tenemos que contar más. Sí. Ya. Me van a ayudar con la calculadora, les decía. A ver, ¿cuánto sale este valor? De la derecha. Menos 17 más 8 más 81.
Disculpe, y antes de continuar, ¿de dónde sacó esos números de color verde? ¿Me puede explicar, por favor? Se entrecortó, no lo entendí bien. Ya, hay que completar cuadrados. No sé si alguna vez, bueno, o en la circunferencia les había explicado. O sea, la idea de completar cuadrados, a ver, aquí te voy a anotar. Completar cuadrados. Cuadrados. A ver, así más o menos se va a esta forma. Este es el clásico, ¿no ve? Que en colegio les enseñan varias veces. Entonces, un poco la regla dice, al primer término saco raíz cuadrada, al segundo término saco raíz cuadrada. Verifico el doble producto y si sale, entonces tengo el cuadrado de un binomio. Más o menos así es el fundamento. ¿Ya? Entonces, ¿aquí qué he hecho? Primero he visto que hay como un 8. No tiene que haber aquí ningún coeficiente. Entonces, el 8 he sacado factor común. 8x cuadrado entre 8x cuadrado, menos 16x entre 8 menos 2x. El 9 sacó factor común, afuera. 9y cuadrado entre 9y cuadrado. Menos 54y entre 9 menos 6. Listo. Ahora, para que haya el doble producto, para que haya, yo digo, de este menos 2 le saco la mitad. Entonces, de 2 la mitad, 1, y lo elevo al cuadrado, porque aquí b está elevado al cuadrado. Del 6 o del menos 6, como quieras, mejor sin el signo. Del 6 le sacas la mitad, 3, y lo elevas al cuadrado. Y luego, como hay un 8 también, entonces se suma más 8 por 1 al cuadrado. Y se suma más 9 por 3 al cuadrado, para que no varíe la igualdad. O sea, se suma a la izquierda y se suma a la derecha. Menos 17 más 8 más 81. ¿Cuánto sale? 72, Inge. Ya, genial. Eso que tenemos que anotar aquí, 72. No te olvides que por ecuación nuestra hipérbola tiene que tener la unidad. Entonces esto lo divido entre 72. Entonces al dividir entre 72, aquí me va a quedar x menos 1 al cuadrado sobre 9, que puede ser 3 al cuadrado. Aquí me va a quedar y menos 3 al cuadrado, 72 entre 9 es 8. Al 8 le puedo sacar raíz y lo puedo elevar al cuadrado. También está permitido. Sigue siendo 8. Listo, de esa manera ya tengo la elipse. ¿Ya? ¿Para qué me sirve si quieres saber? Bueno, aquí puedes sacar el centro. En este caso sería 1, 3. Los coeficientes del numerador, ¿no ve? X menos H, Y menos K. Ya tengo el centro. El valor de A tengo que vale 3. Y el valor de B tengo que vale raíz de 8. Si hago operaciones, 2 raíz de 2. Obviamente puedo hallar C si quiero dibujar o si quiero hacer algo, puedo hallar también C. En la elipse, no te olvides que aquí estamos trabajando con la elipse. En la elipse, entonces decíamos A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado, ¿no? Entonces, si yo reemplazo estas otras cantidades, puedo sacar de estos dos, puedo sacar C. O sea, o aquí arribita diría, A cuadrado 9, B cuadrado 8, C cuadrado quiero hallar. Entonces, C cuadrado va a ser 9 menos 8 es 1, o sea que C vale la unidad. Entonces ya tengo el parámetro A, tengo el parámetro B y tengo el parámetro C. Con eso puedo hallar fácilmente la elipse. Voy a dejar campito para dibujar los dos. Entonces ahí lo dejo pendiente. Ahora voy a calcular todo lo referente al otro, al capítulo que ahora estábamos desarrollando, que es la hipérbola, ¿no ven? Bueno, entonces igualito voy a completar cuadrados. Entonces digo 16x cuadrado más 128x, dejo un espacio, menos 49y cuadrado, 49y cuadrado, más 196 de y, dejo un espacio y el 724 va al otro lado, cambia de signo. Factorizo un 16, x cuadrado, más, divido 128 entre 16, 128 entre 16, 8. 8x, dejo un espacio, factorizo menos 49. Aquí menos, más entre menos da menos, 196 dividido entre 49. 4.
Y aquí me queda nomás positivo 724, porque ya he cambiado al transponer ha cambiado el signo. Bien, igual que hace rato, para completar cuadrados de 8, saco la mitad, 4 elevo al cuadrado. De 4 saco la mitad, 2 elevo al cuadrado. El 16 es positivo, entonces sumo 16 por 4 al cuadrado. El 49 es negativo, entonces esto 49 por 2 al cuadrado. Entonces lo que sumo a un lado, sumo también al otro, ¿no? O sea, y resto, así, para que sea igual. Hago operaciones y aquí me queda 16x más 4 al cuadrado, menos 49y menos 2 al cuadrado. Y aquí saco el número, 724 más 16 por 16, eso sería 256, ¿no? Menos 49 por 4. ¿Cuánto le ha salido? 784. Ya, perfecto. 784, si por si acaso divido entre 49 me da 16, por si acaso, ¿no ve? Entonces, como el producto de 16 por 49 es 784. Entonces le decía que me va a quedar x más 4 al cuadrado. Y aquí le decía que me sale 49, que es 7 al cuadrado. Y menos 2 al cuadrado, 784 dividido entre 49 me da 16, que es 4 al cuadrado. Y 784 entre el mismo queda 1. Es muy importante entender que el ejercicio se ha reducido a esta ecuación de la elipse y se ha reducido a esta ecuación de la hipérbola. Bien, y de aquí igualito saco, ¿no? A ver, el centro de la hipérbola está en menos 4, 2, ¿no? HK. El valor de A está en 7 y el valor de B es 4. No te olvides que en la hipérbola, ahora es C al cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Eso voy a reemplazar aquí para hallar el valor de C y después procedo a graficar. C cuadrado entonces había sido A cuadrado 49, B cuadrado 16. Entonces 49 más 16 sumo me sale 65. C cuadrado vale 65. Si quiero saber C es la raíz de 65. Bueno, eso sí en algún momento necesito, es para el foco más que otra cosa, ¿no? Para el foco. Bien. Ahora sí, tenemos que dibujar. Entonces, a ver, vamos a dibujar. Entonces, obviamente, ¿qué cosa voy a dibujar? Lo que está después del amarillo, ¿no? A la derecha, eso hay que dibujar. Entonces, a ver, vamos a suponer que este es el espacio adecuado. Ahí está Y. Y aquí está X. Usted puede hacerlo con reglita. Ahí está el origen. Tengo que dibujar C1, 3. 1, 1, 2, 3. Listo. Ahí está el centro de mi elipse. Como es positivo, en X está el número más grande, entonces se abre en X. O sea, A, 1, 2, 3 va a la derecha. Quiere decir que ahí está el vértice. Vértice, ¿no? Eso sería este parámetro A. Otros 3 a la izquierda. 3 a la izquierda. Ahí está el parámetro, bueno, el otro vértice. ¿Ya? Ahora, si esto quieres saber, con este parámetro A que hemos ajustado, podemos sacar los vértices. El vértice 1 que está a la derecha, si era 1, 3 el centro, ahora tiene que ser 4, 3. Si te fijas, esto en un cuaderno cuadriculado está en 4, 3. Y si te fijas, este va a estar en menos 2, 3. Entonces el vértice 2 es menos 2, 3. Bien, por si acaso, no nos pide del vértice, nos pide del foco. Mira aquí arriba, del foco. Entonces hay que encontrar los focos. El foco aquí está con el parámetro. ¿El foco con qué parámetro estaría? Con C. ¿Cuánto vale C? Mira, aquí te fijas, vale 1. O sea que un foco tendría que estar ahícito. Este es el foco. Y el otro foco estaría aquí sobre el eje Y. Entonces, esos focos, yo puedo anotar aquí el foco 1 a la derecha del centro, sería en 2, 3. Y el foco 2 a la izquierda sería en 0, 3. ¿Ya? Ahí tenemos los focos. Si quiero dibujar, entonces, raíz de 8, 2 punto tantos, tendría que ser hacia arriba, ¿no? 2 punto tantos.
Entonces, digamos, por aquí, entonces todas operaciones, una elipse así, bueno, con el centro tenía que haber sido, ¿no? Por aquí, con el centro. Más o menos así. Entonces esto, más o menos ahí, esto aquí. Ya, más o menos así sale, ¿no? Más o menos. Seguramente usted lo ha hecho mucho mejor, pero bueno, por lo menos la idea está. ¿Qué conclusión sacamos? Aquí puede estar un foco o aquí puede estar el otro foco. Ya, ahí tenemos los dos puntos posibles porque nos habla de un foco. Dibujo ahora el otro. Voy a hacerlo para facilidad con azul. ¿Ya? Busco menos 4, 2. 1, 2, 3, 4. Y 2. 1, 2. Digamos, ahí está el centro de la hipérbola. Ahora me dice que A es 7. ¿Cuánto sería un aproximado a raíz de 65? Si me pueden calcular. Raíz cuadrada de 65. 8,1. 8,1, ¿no ve? Ya. Raíz de 65. 8,1. Redondeando. Perfecto. Este 8,1 con la hipérbola, aquí ya nos interesa el vértice. Entonces el vértice hay que citar, ¿ya? Entonces yo digo, de este centro, para el vértice, C hay que usar, ¿no? A ver, entonces aquí tendría que, primero, por un lado, si quiero dibujar A7, entonces, de menos 4, aquí ya estaría en 4. 1, 2, 3, 8, 4. Hasta aquí llegaría, ¿no? O sea, del centro, camino, como estoy en menos 4, porque es el centro, 4 unidades llego aquí, ahí sería 0, 2, 5, 6 y 7. Entonces, este punto ya sería con el parámetro A. Entonces, este punto sería, en este caso, el vértice. Entonces, el vértice 1, si te fijas, sería 1, 2, 3 y 2. El vértice 2, no sé si necesitamos, tendríamos que hacer lo mismo para el otro lado. Menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11. Ahí recogemos las 7 unidades. Menos 11, 2. Estamos avanzando este parámetro A, no te olvides, del centro al vértice. ¿Ya? Entonces he citado ya los dos vértices. Eso es lo que me interesa en este ejercicio. Pero si quiero dibujar C, que es el foco, 8 puntos tantos tendría que estar éxito el foco 1 y 8 puntos tantos estaría el foco 2, ¿no? Porque es 8.1. Ahora no te olvides que el parámetro B4, entonces del centro, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Con el vértice podemos hacer el rectángulo. Rectángulo, 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 hasta el vértice, que más o menos choca aquí. Y de aquí, así una recta. Y se supone que este punto y este punto te va a dar la asíntota. Algo así. En el otro caso, de la misma manera, usted tendría que, con reglita, lo mejor que se pueda, así. Y si quiere trazar con azulito, ubicas el vértice y del vértice tendría que ir la figura. ¿Para qué? Para que esté dibujado nuestra hipérbola. Ahora, quizá usted se pregunta, ¿y esto nos pide? Sí, porque te dice ahí, fíjate, realice un gráfico adecuado, ¿ya? Ahora, hace un minuto decíamos, aquí está el foco 1 y aquí está el foco 2. Ahora decimos, aquí está el vértice 1 y aquí está el vértice 2. ¿De acuerdo? Ahora le pregunto, ¿cuál sería pues la mínima distancia? Mínima distancia entre un foco y el vértice. Entonces, aquí me fijo, lo más lógico es que usted me diga, este foco y este vértice están casi cerca. Entonces, es la mínima distancia.
En negro, no te olvides, está la elipse y en azul está la hipérbola. No sé si está bien. Entonces, foco 1 había sido, me fijo, foco 1, aquí está el foco 1. Me fijo en el gráfico, 2, 3, sí, coincide. El vértice 1, me fijo en el gráfico, 3, 2, coincide. Listo, entonces aplico distancia entre dos puntos. Distancia entre un foco hacia el otro vértice. Entonces hay resto, digamos, 2 menos 3 al cuadrado, más 3 menos 2 al cuadrado. Listo, y de ahí sacamos la respuesta. Hago operaciones, 2 menos 3 es menos 1, al cuadrado es 1. 3 más 2, otro 1. Entonces, respuesta 6 de 2. Puede estar en unidades, en metros, centímetros, lo que fuera. Si te pidiera la máxima distancia, entonces seguro 1 al vértice 2, esa sería la máxima distancia. Entonces, una vez que has graficado, pues te dice grafique, ya se puede encontrar con facilidad. 2F, mira, dice, allá las coordenadas del centro, longitud de los semiejes, la excentricidad, la longitud del lado recto y las ecuaciones de las asíntotas de cada hipérbola. Y esta hipérbola bien interesante porque lleva el signo negativo por delante. 4x, bueno, menos 5x cuadrado más 4y cuadrado más 40x menos 48y más 144 igual a 0. Bien. Entonces, ¿qué vas a hacer en esta parte? Fácil, pues no tienes que completar cuadrados. Ya más o menos les he explicado cómo se hace. Aquí podríamos pensar, no me voy a complicar la historia, primero voy a poner y. 4y cuadrado menos 48y. Menos 5x cuadrado más 40x. El 144 va al otro lado. Factorizo 4. Y cuadrado menos 12y. Dejo el espacio. Menos 5, x cuadrado menos 8x, igual a menos 144. Completo cuadrados, de 12 la mitad es 6 al cuadrado, de 8 la mitad es 4 al cuadrado. 4 es positivo, entonces aquí más 4 por 6 al cuadrado. 5 es negativo, es menos 5 por 4 al cuadrado. Y después factorizamos, entonces aquí viene 4y cuadrado, bueno, perdón, y menos 6 todo al cuadrado, menos 5x menos 4 todo al cuadrado. Y aquí hacemos operaciones, entonces, menos 144, más 4 por 6 al cuadrado, menos 5 por 4 al cuadrado, igual, menos 80. ¿No? ¿Están revisando? Bueno, y aquí me preocupo de nuevo, pero la regla dice que tiene que salir 1 a la derecha, entonces divido entre menos 80. Entonces, primero voy a hacer 80 entre 5. 80 entre 5. 16. Entonces me va a quedar x menos 4 al cuadrado. 16 es 4 al cuadrado. Menos 80 entre 4, sería 20, ¿no? Entonces este 20 le puedes sacar raíz y lo elevas al cuadrado, que llega a ser lo mismo. Y menos 80 entre menos 80 es 1. Ah, entonces había sido una hipérbola sobre x, ¿no? O sea, horizontal, paralela al eje x. Perfecto. Hago operaciones, hago lo demás y ya está, ¿no? Resuelvo. Bueno, entonces, a ver. Aquí, de conclusión, primero, lo más fácil tendría que ver el centro. 4, 6. A, 4. B, raíz de 20. Este, no te olvides, es hipérbola. Entonces, en la hipérbola, C al cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Puedo sacar de ahí algunos datos. Entonces, C cuadrado va a ser 4 al cuadrado más raíz de 20. O sea que C va a ser 6, ¿no? Listo. Los parámetros hay que obtener. Ya tenemos los parámetros. Con eso ya voy a poder dibujar, graficar. Es importante. Entonces aquí lo mejor que puedes con una reglita. Mañana reglita y pinturitas al examen, no te olvides. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ahí tienes el centro. Como está en X, entonces A tienes que ver. A, aquí.
te fijas. Voy a mover 4. 1, 2, 3, 4. Listo, ahí va a estar el vértice 1. Si muevo 2 más, 5, 6, ahí va a estar el foco 1. ¿Por qué? Porque aquí te dice. Ahora, si me pregunto, ya tengo el centro, todo. Ahora, ¿cuánto sería la coordenada del vértice 1? O sea, este punto, ¿cuánto sería? Si tenía 4 en X, 4 más 4, aquí ya sería 8, ¿no? ¿Cuánto sería el vértice 2? Si aquí tenía, si estoy en 4, porque es el centro, tendría que llegar a 0. Entonces el otro sería en 0, 6. Si el foco es recorrido 2 hitos más, entonces tendría que ser 10, 6. El foco 2 va a estar en menos 2, 6. Listo. ¿Cuánto me sale raíz de 20? Raíz de 20. 2 por raíz de 5, 4.5 casi. Eso me anoto, aproximado a 4.47. Ya. ¿Eso qué tengo que hacer? En B, ¿no ve? Entonces, 4.47, digamos aquí 4.47 y más o menos la misma por ahí. Así. Ese sería el parámetro B. Y después al vértice, no te olvides que aquí estaba el vértice. Quizá para no complicar le pondremos, este es el vértice 2 y este es el foco 2. Entonces ahí voy a construir el famoso rectángulo, ¿no? Aquí sobre el eje, esta longitud tiene que ser horizontal, va al vértice y de ahí por aquí más o menos la cajita. Y como está en X, entonces hay que pasar este punto con una regla, para que sea la asíntota. Algo así, para este similar. Algo así. Y por el vértice, no te olvides, nuestra hipérbola, ¿no? Nuestra hipérbola. Listo. Gráficamente ya está pinturo, ¿no ve? Ya tengo los dos vértices. Ahora, si quiero hallar el lado recto, solamente tengo que reemplazar 2b cuadrado sobre a. O sea, 2b cuadrado sería 20 sobre a que vale 4. Entonces quedaría 10. La excentricidad es c sobre a. C vale 6, A vale 4. La excentricidad es 3 medios. Me dice la ecuación de las asíntotas, me dice. Wow, eso es bien importante. ¿Sabes por qué es importante? Porque generalmente vos te anotas unas fórmulas que ni vos entiendes. Ahora yo te voy a decir, si tienes este punto, más este, vas a pasar por 2 puntos y tienes una recta. Entonces no hay de qué preocuparse. Ahora mira, esta longitud de aquí a aquí, es el parámetro B, o sea, para nosotros vale raíz de 20. No te olvides que el centro tiene coordenadas 4, 6. Si vienes a este punto, el vértice ya es 8, 6. Entonces este 8, 6, el 6 hay que subir raíz de 20. O sea, este punto si fuera A, en X tiene que ser la misma coordenada del vértice, 8, del vértice 1, ¿ya? Y del centro en Y es 6. A ese 6 hay que aumentarle la raíz de 20. ¿Para qué hay que aumentar? Para que suba. ¿Ya? Entonces A vale 8,6 más la raíz de 20. O sea, raíz de 20 era 4,47. O sea, esto vale 10,47. ¿Ya? Y bueno, calculas distancia entre dos puntos. De esa manera encuentro la asíntota o la ecuación que pasa por AC. Entonces ahí voy a decir esta asíntota. Bueno, ecuación hay que hallar. Ecuación. Entonces, aquí me anotaré que C vale 4, 6. Este va a ser X2 y E sub 2. Y este que sea X1 y E sub 1. Entonces, esa ecuación tengo que reemplazar Y menos Y1 es igual a Y sub 2 menos Y sub 1 menos, ¿no? Sobre X2 menos X1 de X menos X1. Entonces aquí puedes ver que este 6, chao, ¿no? Se simplifica. Entonces aquí, si hacemos operaciones, va a ser Y menos 6 más la raíz de 20. Este menos 4 puede pasar a multiplicar. Además, raíz de 20 se puede simplificar un poco, ¿no? O sea,
4 menos 8 al final es menos 4. Raíz de 20 negativo es como si fuera 4 por 5. Entonces aquí puede sacar 2 y aquí se elimina. Entonces escribiendo eso va a ser menos raíz de 5 sobre 2 de x menos 8. Entonces este 2 hay que multiplicar, ¿no? 2y menos 12 más, el 20 es 2, 4 raíz de 5. Y aquí se multiplica menos la raíz de 5 por x más raíz de 5 por 8. Y bueno, nos da una asíntota con decimales, pues, ¿no? No queda de otra. Porque aquí, digamos, quedaría raíz de 5 por x más 2y. Y el número, ¿no? Entonces aquí quedaría menos 12. Este menos 8 va al otro lado. Más 8 va a menos 8. Entonces, menos 4 raíz de 5. Y esa sería la ecuación de una asíntota, ¿no? Podría estar así, con raíz, o quizás podrías pensar hacer con decimales. Ahora, la otra asíntota, voy a suponer que quiero encontrar este punto del extremo aquí, B, le voy a llamar. Entonces, B tiene que tener coordenadas. Entonces, primero me fijo cuánto vale B2. B2 está aquí, 0, 6. Obviamente, esta longitud, tú sabes que es la longitud B, ¿no? Porque son simétricos. Entonces el punto B tiene coordenadas 0. El vértice, no te olvides que estaba en 6, al igual que el centro. Entonces 6 menos la raíz de 20. Ese sería el valor de B. 6 menos la raíz de 20, ¿no? Bien, y cualquier punto como el centro, ahí está el 4, 6. Igual que hace rato, x2 y sub 2, x1, bueno, aquí está x1 y aquí está x2. Igual, calculamos la ecuación. Y menos Y1. Aquí es 6 menos 2 raíz de 5. Así lo vamos a poner el 20. Y sub 2 menos Y sub 1. Sobre x2 menos x1 de x menos x1. Listo. Hacemos algunas operaciones algebraicas. Se elimina. Aquí me queda Y menos 6 menos 2 raíz de 5. Es igual. Aquí me queda raíz de 20, hemos dicho 2 raíz de 5 sobre 4. X. Aquí también puedes sacar mitad 2, mitad 1. Haces operaciones. Y menos 6 menos 2 raíz de 5. Este 2 podríamos haber pasado a multiplicar, ¿no? El 2 si multiplica podría ser 2y menos 12 menos 4 raíz de 5. Y aquí raíz de 5 por x. Ordenamos raíz 5 de x menos 2y. Y en este caso más 12 más 4 raíz de 5. Es igual a 0. Entonces estamos ordenando, transponiendo, estamos llevando al otro lado, negativo, este positivo y este positivo. Esa sería entonces la forma de hallar las asíntotas. No necesitas ninguna fórmula, solamente saber distancia entre dos puntos. Bien, muchachos, ese sería un ejemplo bastante completito de la hipérbola.